Bienvenidos a Espacio Petro. Mi nombre es Néstor Palacios, soy el asesor del capítulo de Ingeniería y Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad estamos con el ingeniero Alejandro Primera. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Alejandro es un ingeniero de petróleo, graduado de la Universidad Central de Venezuela, con diploma de posgrado en Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Hertford de Escocia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en industria, específicamente en la simulación numérica de yacimientos de petróleo y gas. Ha trabajado en diversas compañías como Schlumberger y Eni para Sudamérica y Europa. Ha desempeñado varios cargos en la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, incluyendo el cargo de director de la sección en Londres, en Reino Unido, y es portador de varios premios como el Young Professional del Mar del Norte y también el Premio Internacional Young Professional del SP Internacional. Actualmente dirige su propia consultora, Primera Reservoir Limited. Bueno, Alejandro, tienes un currículum bastante nutrido, bastante extenso. Acabas de llegar de Buenos Aires, donde se ha desarrollado la conferencia anual de Latin American Caribbean 2017. Dime, ¿qué mensaje te dejó la conferencia? Bueno, antes que todo, Néstor, muchísimas gracias por la invitación. El mensaje es lo que ya yo venía viendo. La región está como el resto de los países a través de esta coyuntura petrolera, yendo a través de ciertos retos. Estamos viendo la inversión y desinversión en algunos campos en Latinoamérica, por lo menos en algunas presentaciones de Petrobras observé que había una fuerte inversión y desinversión en algunos campos. También me impresionó el potencial de Vaca Muerta y todo lo que es Shale Gas y Shale Oil en Argentina. Esos plays, esos campos que fueron desarrollados ya hace muchísimos años y que ahora vuelven a la vida a través de de lo que es el desarrollo de la roca madre, de lo que es el shale gas y el shale oil. Entonces veo con buenos ojos el prospecto de desarrollo de la región. Perfecto. Bueno, más bien de la experiencia, de los más de 15 años de experiencia que tienes en la industria, ¿cuáles son los retos, los principales challenges que tú observas, que tú puedes apreciar que hay actualmente para la parte de subsuelo, la parte de yacimiento? Sí, ya entrando un poquito más en materia en la parte de yacimientos, una de las cosas que a mí me apasiona de lo que es la ingeniería de petróleo y de lo que nosotros estamos tratando de evaluar y lo que estamos constantemente analizando e inspeccionando en los campos petroleros es la cantidad de incertidumbre que se maneja en los campos. Si tú bien sabes que nosotros perforamos ciertos pozos y la información que tenemos es muchas veces información inferida a través de ciertos métodos de registros, por ejemplo, en los cuales hacemos interpretaciones de lo que hay o el tipo de roca o el tipo de propiedades que se pueden encontrar en el yacimiento. Yo creo que eso, más de ser una piedra de tranca en estos procesos de evaluaciones técnicas, es realmente algo que personalmente a mí me apasiona y creo que nos debe apasionar a muchas de las personas que estamos trabajando en la industria. Entonces el hecho de que podemos trabajar con tanta incertidumbre y de que podamos entender desde un punto de vista probabilístico el reservorio o el yacimiento como tal. Entonces el otro gran reto que tenemos es que venimos de producir por años lo que son campos convencionales. Hemos entendido a través de muchos años, a través de muchos estudios, cómo funciona la producción de campos convencionales de petróleo y gas, y ya ahora la producción de crudo se hace un poco más difícil. Te comentaba lo del shale oil y shale gas en Vaca Muerta, por ejemplo, y tú empiezas a ver que hay partes físicas que ya no se pueden explicar con las técnicas convencionales que a lo mejor nosotros estudiamos en la universidad en su momento, que por lo menos yo estudié en la universidad en su momento. Entonces hay física no darciana en el flujo de fluidos, y ese tipo de retos físicos llevan a que haya muchísimo más investigación y muchísimo más que entender en ese tipo de campos. Por otro lado, tienes todo lo que es la recuperación mejorada. Hay muchísimo petróleo que estamos dejando atrás.
La recuperación ahora estamos hablando de factores de recobro de campos maduros que llegan a un 40, 30, 40%, máximo 50% a lo mejor con una inyección de agua. Pero ahora, ¿cómo podemos extender la vida de los campos? Es el gran reto que estamos viendo ahorita. ¿Cómo quizás podemos utilizar químicos para precisamente cambiar esa físico-química que hay en la interacción roca-fluido que hay en el yacimiento y poder maximizar el barrido y la eficiencia de recobro en los yacimientos? Entonces, todo eso lleva a que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista físico, químico, desde el punto de vista matemático, haya muchísimos más retos y muchísimo más investigación que todavía la industria tiene que dar. Sobre todo en el ambiente y la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque no estamos a unos precios de crudo de $100 por barril, estamos a un precio de crudo que está rondando entre los 50 y los 60 o los 40 y básicamente el reto es cómo producir a márgenes de ganancia. Entonces, entender muy bien el yacimiento, entender muy bien el reservorio es de alta importancia, de siempre ha sido de alta importancia, pero ahora lo va a ser críticamente muchísimo más. Claro, bueno, ¿qué piensas o cómo es el panorama cuando se hace una evaluación de un campo, digamos, con las técnicas actuales, pero tienes un gran problema que es, digamos, muchas veces no tienes mucha información disponible? Sí. En este caso, ¿cómo podría, digamos, incrementar un factor de recobro, hacer un estudio certero que tenga resultados cuando la información es poca, ¿no? Sí. Sí, hay campos maduros que sabemos que se han producido por muchos años y realmente quizás no tienes información de telemetría. Obviamente había equipos que no existían, o tienes todavía personal que tiene que ir a un pozo y tomar cierto tipo de información. Yo pienso que la inversión en la adquisición de la información debe darse siempre buscando o tratando de entender cuál es el valor de la información como tal. Y lo digo porque muchas veces se adquiere información, pero realmente hay que entender cuál es la incertidumbre que tú estás reduciendo. Ahora, en esos campos de que tienes muy poca información, todavía hay muchísimo que se puede hacer con la información de tantos años que se han recopilado. Hay técnicas de visualización súper avanzadas en las cuales puedes poner en contexto datos del campo a través de todos estos años, y con los campos inclusive puedes empezar a pensar en cómo adquirir información mucho más reciente en estos campos maduros. Entonces estamos entrando en una era en la cual estamos explotando la información de una manera que nunca la habíamos explotado. Todavía la industria está un poco atrás en eso. Estamos viendo, tú oyes en otras industrias como Data Analytics, por ejemplo, es algo que viene en boga. Nosotros tenemos que aprender a explotar Data Analytics y métodos avanzados de análisis e interpretación del dato como tal para hacer investigación o predicciones del comportamiento de los yacimientos. Basado en la experiencia que tienes en los diversos campos que has trabajado, digamos, ¿cuál es el principal valor agregado que los métodos estocásticos dan a un proyecto, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que antes era muy difícil responder esa pregunta. Porque cuando hablamos de métodos estocásticos, hablamos de métodos que te ayudan a reunir toda la incertidumbre y entender a través de modelos de subsuelo cuál es el impacto de esa incertidumbre en tu predicción, y entender tomar decisiones basadas en ese impacto que puede tener la incertidumbre. La tecnología ha evolucionado de tal manera que ahora ese tipo de cosas son posibles. Por ejemplo, en simulación numérica de yacimientos estamos hablando de modelos que ahora tú puedes correr en tiempos de minutos o pocas horas, cuando hasta hace unos 10 años tenías muchos retos computacionales. Entonces, el valor agregado es que tú puedes entender si tú tienes exposición a cualquier tipo de incertidumbre que te haga una estimación baja de tu recobro último del campo.
y cómo puedes hacer una inversión, por ejemplo, una inversión de redesarrollo de un campo, una inversión de una campaña de perforación, que esté orientado a minimizar la inversión de capital para protegerte de esa, digamos, de esos estimados bajos de potencial producción. Y desde el punto de vista positivo, porque no todo es negativo, también nos ayuda a pensar estos estudios estocásticos y también la mezcla de análisis con diferentes escenarios, diferentes conceptos de desarrollo, por ejemplo, diferentes conceptos de posicionamiento de pozos, te ayudan a analizar cuál es tu caso optimista y cómo puedes hacer inversiones en el tiempo de manera tal que, si en dado caso que a medida que vayas desarrollando el campo tengas esa visión de que hay un upside o que hay digamos una opción optimista a medida que vas adquiriendo información, tengas contingencia, tengas equipos y tengas el material o tengas el presupuesto en el tiempo para poder desarrollar esos recursos. A eso es lo que te ayuda. Tú has oído a precios de $100 por barril, por ejemplo, que hay proyectos que se han sobredesarrollados o son desarrollados o desarrollados con poca capacidad de infraestructura. ¿Sí? Bueno, $100 prácticamente cualquier proyecto. Exactamente. Basado en economía. Exactamente. Entonces, tú a $100 haces un prospecto, haces un análisis económico, y muchos de los proyectos que se hicieron a $100 por barril cumplían ciertos requerimientos económicos, pasaban ciertos requerimientos económicos, pero realmente lo que soportaban los proyectos era precisamente el precio del crudo. Ahorita nosotros no estamos en la posición de pasar proyectos así como así, tenemos que hacer estudios muchísimo más robustos para asegurarnos de que sean económicos dentro de un rango, entendiendo el rango de incertidumbre. Por eso que los procesos estocásticos, el estudio estocástico es ahora muchísimo más fundamental que cuando el precio del crudo estaba haciendo. Ese es mi punto de vista. ¿Y cuáles consideras tú que son las principales variables a evaluar, a determinar en un estudio estocástico? Sí, bueno, como te comenté, depende mucho del tipo de campo, pero digamos, está la incertidumbre como tal y está lo que tú puedes manejar, lo que tú puedes controlar. Desde el punto de vista de incertidumbre, tú tienes lo que nosotros separamos en los geólogos, los geólogos, los físicos, los petrofísicos, los ingenieros llamamos la parte estática y la parte dinámica, ¿no? Entonces está toda la incertidumbre estática, cómo se comporta el yacimiento, las propiedades iniciales, las porosidades, las permeabilidades. Hay muchísima incertidumbre desde el punto de vista de las distribuciones de la roca en el yacimiento, ambiente depositacional, y a medida que vas perforando obviamente vas adquiriendo muchísimo más información. Desde el punto de vista dinámico, depende del ciclo en donde estés en un proyecto. Cuando estás en una fase de appraisal, una fase muy temprana, tienes muy pocos pozos, todavía no sabes cómo va a ser un plan de desarrollo, estamos hablando que básicamente tu incertidumbre puede ser hasta el PVT o hasta el contacto a petróleo, ¿no? Quizá no sabes, a lo mejor tienes un PVT y puedes entender muchísimas cosas, pero a medida que vas avanzando esa incertidumbre se va reduciendo, entonces todavía tienes incertidumbre estática y dinámica. Desde el punto de vista de variables de control, cómo tú puedes controlar ciertos tipos de pozos, que son variables de control, yo no les llamaría, son variables de control, pero hay cierta, por ejemplo, incertidumbre en cómo se va a comportar la eficiencia de producción a largo plazo. Quizás no te afecte a las reservas, pero te afecte a la aceleración de producción o desaceleración de producción en el campo. Digamos, en los 15 años que tienes de experiencia en el área de simulación, digamos, me imagino que habrás visto diferentes pasos, sí, la evolución, digamos, de cómo el método de simulación numérica de yacimientos ha avanzado. Sí. De hoy adelante, ¿cuál crees tú que es el futuro de la simulación de yacimientos? Yo creo que tenemos que seguir incluyendo más física en estos procesos que son complejos, de recuperación mejorada o de campos, por ejemplo, de shale oil, shale gas. Tenemos que entender muy bien. Hay campos en donde todavía el tiempo de cómputo, el proceso de flujo de trabajo no te lleva a que tú utilices simulación de yacimientos, simulación numérica de yacimientos para soportar el proceso de toma de decisión. ¿Por qué? Porque simplemente te
te tomas muchísimo tiempo de cómputo, muchísimo tiempo de digerir la información y después hacer una predicción, cuando en realidad en el campo tú puedes hacer, por ejemplo, perforar muy rápidamente. Entonces, mientras estás planificando un pozo, a lo mejor ya perforaste 7. Entonces, yo creo que los retos son cómo llevas la simulación numérica en ese tipo de procesos a ser parte real en el proceso de toma de decisiones, en vez de que sean un proceso, digamos, más procesos estadísticos en el desarrollo de los campos. La otra cosa en campos convencionales es, como te estaba comentando, entender la incertidumbre y hacer muchas más simulaciones. O sea, cuando hablamos de procesos incluimos probabilidades en variables de incertidumbre, estamos hablando que se requieren muchísimas simulaciones de yacimiento. Entonces, se necesita empujar la tecnología de manera tal que se pueda digerir esa cantidad de información de muchas simulaciones de yacimiento para poder acercarnos al proceso de toma de decisiones. Yo hablo mucho del proceso de toma de decisiones porque a veces como ingenieros llegamos hasta cierto punto. Y la industria se desarrolló como en silos, ¿no? El geólogo, el físico, el petrofísico. Y a veces, inclusive el ingeniero de yacimiento, en la parte de ingeniería de yacimiento, se desprende de la parte económica. Y nosotros tenemos que acercarnos mucho más a eso, entender no solamente cuál es el valor en producción, en reservas, tasas de producción, cuánto agua se puede venir al pozo, sino entender cuánto es las métricas económicas de un proyecto. Cuánto, por ejemplo, un pozo, cuál es el valor presente neto de un pozo, hasta cuánto punto tú vas a pagar la producción del pozo, cuánto tiempo vas a recuperar. Exactamente. Esas son cosas que son claves para entender y tenemos que empujar todos estos flujos numéricos de yacimiento a que se extiendan hacia lo que es el soporte, inclusive por análisis económico. Bueno, creo que has visto, bueno, en tu vida laboral, creo que has visto dos cortes, dos reducciones bastante marcadas en el precio del crudo y una alza. Actualmente hemos venido golpeados por la baja del precio del crudo. Sí, muy golpeados, sí. Bueno, creo que se ha afectado a nivel mundial. Con los precios que hay hoy en día y los pronósticos que manejan diferentes entidades gubernamentales, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes profesionales que, digamos, están por graduarse o recién están graduados? Sí. ¿Qué mensaje le podrías dar a ellos? ¿Cuál sería la visión que ellos deberían tener de la industria? Yo pienso que hay muchísimas oportunidades para los jóvenes, pero yo creo que va a ser más difícil de lo que fue para ti y para mí. Sí, los retos que ellos tienen son retos muchísimo mayores y van a encontrarse con que van a tener que estar incorporando muchísima de la data de los campos, todo esto de lo que he venido conversándote. Pero eso es lo que lo hace interesante. Por ejemplo, en simulación numérica de yacimiento, yo pienso que los jóvenes tienen muchísimas oportunidades, no solo de hacer sus proyectos, entender los simuladores como tal, sino, como tú sabes, los simuladores son en general los comerciales cajas negras. Existen simuladores ahorita que son de código abierto, que los estudiantes pueden utilizar para hacer sus proyectos y no solamente implementar, digamos, lógicas que ya están predefinidas en el simulador, sino que pueden ir al código e implementar procesos físicos un poco más avanzados. Entonces, obviamente, todo depende del nivel del estudiante. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que hay muchísimas oportunidades para los estudiantes de verdad hacer cosas que son muchísimo más valiosas a lo mejor de las que yo hice en su momento cuando me estaba graduando, o mucho más retadoras por la coyuntura actual, que los va a obligar a ser mucho más competitivos y porque realmente estamos en una etapa donde hay acceso a una gran cantidad de cosas que yo hubiera querido tener en su momento. O sea, hay muchas cosas que ahorita son lo que yo llamo commodities, ¿no? Por ejemplo, técnicas de visualización, programas de visualización
de datos, de lo que llaman el Business Intelligence. Ese tipo de aplicaciones son ahora casi gratis, de muy bajo costo. Entonces eso yo creo que los estudiantes en petróleo pueden empezar a explotarlos para que realmente la industria empiece a tomarlos en cuenta. Y también está la parte de todo lo que es el Data Analytics, que eventualmente es todo este aprendizaje estadístico avanzado, el Machine Learning. Estas son cosas que nosotros como ingenieros de petróleo no vemos en la universidad. Yo pienso que son cosas que deben ser esenciales para un ingeniero de petróleo ver, es porque nosotros trabajamos bajo demasiada incertidumbre. Y otra cosa que yo pienso que los profesionales pueden beneficiarse y pueden diferenciarse es el uso de programación para precisamente explotar muchísimas de estas técnicas. Entonces hay muchísimas oportunidades, no va a ser fácil, pero va a ser muy retador y enriquecedor. Sí. Bueno, concuerdo contigo en ese punto. En los últimos años, en diferentes conferencias creo que hemos visto una gran cantidad de papers que crecen exponencialmente sobre las técnicas de selección de datos, Big Data, Machine Learning, aplicados a producción, a simulación, a pronósticos. Exactamente. Y bueno, esperemos que las universidades locales que tienen la carrera de ingeniería de petróleo puedan aplicarlo, ¿no? Puedan tener cursos para hacer más competitivos, digamos, a los muchachos. Exactamente, sí. Bueno, Alejandro, yo te agradezco bastante. Yo sé que tú resides en Londres, estás en Sudamérica de viaje de negocios, has visitado Perú y te agradezco grandemente que te hayas hecho un espacio para poder visitarnos y tener una entrevista con nosotros. Bueno, gracias. Me debes un ceviche. De todas maneras. Gracias. Muchas gracias, amigos. Estaremos poniendo en las referencias las próximas presentaciones que vamos a tener, y si tienen algunos comentarios, algunas sugerencias, por favor refiéranlo a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.